Hola, ¿qué tal? Te agradezco que me acompañes en el episodio de hoy. En este espacio compartiremos experiencias, aprendizajes, ideas y consejos para apoyarte en tu emprendimiento. Haremos uso de la psicología, la administración y las tecnologías de la información para llevarte conocimientos que han funcionado y que tú también puedes implementar en tu empresa. Mi nombre es Pedro Daniel Cruz y quiero que veas a tu empresa desde una perspectiva diferente. Así es que, manos a la obra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al tercer episodio del podcast Perspectiva Diferente para Empresas. Yo soy Pedro y les agradezco inmensamente que estén escuchándome el día de hoy. Quiero comenzar brevemente introduciendo una nueva sección al podcast. Esta sección se llama Pienso, luego emprendo, que hace referencia a la frase acuñada por René Descartes, que se refería a demostrar la verdad y a llegar al autoconocimiento. Entonces, para comenzar esta nueva sección del podcast, quisiera retomar lo que he estado hablando en los episodios anteriores, y con esta sección pretendo abordar temas de psicología relacionadas tanto a empresas como a los emprendedores propiamente. Entonces, para esto quiero contarles una pequeña historia. El protagonista de esta historia es un niño pequeño de 6 años, el cual le encantaba soñar despierto. Utilizaba todas las cosas que tenía a su alrededor para construir castillos, para construir fuertes en los cuales esconderse, en los cuales jugar con sus amigos, y al cual le encantaba el arte, le encantaba dibujar, le encantaba la música, le encantaba el rock, aunque sus padres no se lo permitieran. Era un niño rebelde. A pesar de su corta edad, este niño se dio cuenta de que tenía grandes habilidades para hacer lo que le gustaba, por lo que decidió un buen día pedir prestado a sus hermanos una silla y una mesa. Las tomó con sus pequeñas manitas, las armó afuera de la cochera de su casa, puso un pequeñito letrero escrito con su puño y letra que decía "Se venden dibujos". Recortó unos cuantos dibujos que había hecho con anterioridad y los pegó en su pequeño cartel. Esto con la intención de atraer a la gente y que pudieran ver sus obras de arte. Pero el niño se quedó pensando de qué manera puedo impactar más a las personas, por lo que decidió ponerse a dibujar afuera de su casa. Así todas las personas que pasaban y vieran o al pequeño niño en la mesa o al letrero iban a saber quién era el autor, quién era el artista que había hecho esas obras de arte. A este niño también le encantaba jugar a los trompos con sus amigos, y se dio cuenta de que tenía la gran habilidad de cuando se rompían sus trompos, los podía arreglar, y se dio cuenta de que si él mismo podía reparar sus trompos, muy probablemente también iba a poder reparar los trompos de sus amigos, por lo que les preguntó a sus papás con qué herramientas podía arreglar mejor los trompos, con cuáles elementos podía mejorar la resistencia, y una vez teniendo a la mano todos los materiales, les dijo a sus amiguitos: si quieren que yo les repare su trompo, solamente páguenme 10 pesos. La historia de este niño puede ser no tan alejada de tu infancia. Ese pequeño niño fui yo hace 20 años. Este niño con inquietudes, con una naturaleza curiosa, de siempre estar indagando, de siempre estar arriesgándose. Si te das cuenta, mi infancia no fue muy alejada de la infancia de muchos de los niños de todo el mundo. Jugué, me peleé, me caí, me levanté. Experimenté muchas cosas. Y les cuento esta pequeña historia, este fragmento de mi infancia con mucho cariño, para hacerles ver que probablemente todos en algún momento de nuestra vida tuvimos la iniciativa o tuvimos esa curiosidad por saber qué era lo que se sentía que las otras personas vieran lo que nosotros podemos hacer. Y eso se relaciona mucho con el emprendimiento, con el hacer algo y crear algo y ponerlo en disposición de la gente. Retomando un poco la historia de mi vida, también quiero compartirles que desde los 11 años yo toco guitarra y fui integrante de una agrupación musical, una rondalla, en la cual tuve la gran dicha de exponerme a experiencias que nunca hubiera podido experimentar si no hubiera sido parte de esta agrupación.
ya que desde muy pequeño me puse a prueba tocando enfrente de varias personas, de cientos de personas incluso. Tuve la experiencia de viajar sin mis padres, por ejemplo, pues que era pequeño, pero tuve la experiencia de viajar sin mis padres a diferentes estados de la República Mexicana. Y esto también abrió una perspectiva diferente en mí, porque era yo el que tenía que tomar ciertas decisiones a la hora de estar en aquellos lugares, ¿no? Entonces lo saco a colación esta parte también de mi vida, porque gracias a esta separación que tuve también de mis padres, de estar menos tiempo con ellos, fui haciéndome consciente de las necesidades que yo iba teniendo y de lo que mejor me convenía. Quisiera dar un salto adelante, unos cuantos años adelante, y compartirles el motivo por el cual escogí la carrera de psicología para estudiar en la universidad. Yo estuve pensando varios meses antes de llenar los requisitos, de las solicitudes, de todo lo que tiene que ver con el proceso de admisión a la universidad. Yo estuve pensando en qué era lo que quería hacer para el resto de mi vida. Y llegué a la conclusión de que quería entenderme mejor, quería entender a las personas, quería entender el contexto, el por qué actuábamos de cierta manera. Entonces identifiqué que la psicología pudiera darme respuesta a estas interrogaciones que yo me estaba haciendo. Después de haber entrado a la carrera, me di cuenta de que me empezó a llamar la atención todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la psicología, las raíces filosóficas, las áreas del conocimiento, la teoría del conocimiento, toda esta parte racional, reflexiva que tiene que ver con el hecho de que muchas personas, muchos grandes pensadores se hicieron grandes preguntas y que gracias a esas preguntas ahora podemos responderlas con un bagaje de información mucho más amplio y que podemos dar respuestas mucho más concretas, mucho más específicas. Entonces, esta parte de la psicología fue la que más me llamó la atención y estuve tratando de meterme por diferentes lados, por diferentes enfoques, y ya en los últimos años de la carrera, pues me perfilé por el área de investigación en psicología. Tomé algunas clases, algunas materias optativas en relación a la investigación, y en estas materias te dan la libertad de que tú escojas el tema en el cual quieres ahondar. Yo en ese momento recuerdo que estaba investigando un poco sobre la persuasión y cuestiones políticas, ¿no? O sea, de cómo la política persuade a las personas para que voten por ellos, ¿no? En ese tiempo. Y les comento esto porque gracias a esas materias que tuve de investigación, eferveció muy dentro de mí unas ganas, una fuerza por querer aprender más, por devorar información, por querer tener más conocimiento en mi cabeza y poder vislumbrar un entendimiento mejor de lo que me estaba pasando y de lo que estaba pasando alrededor de mí. Cuando me graduó ya estaba trabajando en una empresa que daba consultoría en relación a la psicología, y yo era parte de un equipo de trabajo el cual nos encargábamos, pues ahora sí que de toda la parte operativa, de logística, de mercadotecnia, de diseño, de todo. Y me di cuenta que existen organizaciones en las cuales la estructura no parece muy bien delimitada. Entonces tú tienes que arreglártelas, tú tienes que aprender, tú tienes que resolver las situaciones que se te presenten día con día, porque no va a haber nadie que las resuelva por ti. Entonces, esta experiencia que viví en la consultoría fue un gran impulso para mi naturaleza creativa, para mi naturaleza de aprendizaje, porque yo era el que decidía cuál camino iba a tomar y cuáles proyectos iba a proponer. Después de la consultoría me integré a un grupo de maestros, los cuales dábamos clases a todos los grupos penitenciarios del estado, en los Cerezos, y también fue una experiencia muy gratificante porque tanto pude aprender cuestiones pedagógicas de desenvolvimiento ante las personas, como también pude aprender desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de las personas que están también recluidas, pues todo lo que ellos pensaban, ¿no? Tuve la fortuna de impartir clases tanto de ciencias sociales como algunas de tronco común, ¿no? Entonces esto fue muy muy gratificante para mí. Pude aprender de ellos y también ellos de mí, y también me di cuenta de que la docencia es una labor muy admirable porque conlleva un montón de circunstancias que a veces no tenemos tan consciente que pasan los maestros,
pero pues que hay cosas que están detrás del escenario, ¿no? Detrás del escenario de un maestro. Después de ser maestro de preparatoria en ese caso, me integré a un grupo de adicciones donde daba talleres grupales y sesiones individuales como acompañamiento terapéutico. Y después de ahí salté nuevamente a la docencia. Fui docente de universidad, daba algunas clases en relación a la psicología y otras pues también en relación un poco más a ámbitos más de manejo de grupos, de desarrollo humano, y tuve la fortuna de enfrentarme a diferentes enfoques, ¿no? En diferentes disciplinas: derecho, psicología, psicopedagogía infantil, ciencias del deporte, negocios gastronómicos. Estuve ofreciendo clases a estas carreras, en las cuales también conocí a personas magníficas, a mis estudiantes, a mis ex estudiantes, que ahora pues algunos me siguen escuchando todavía y les agradezco mucho. Ahorita voy a aprovechar el comercial y les mando un saludo a todos. Y pues también fue muy gratificante para mí. Me dieron la oportunidad de libre cátedra y eso me encantó, que imprimirle mi estilo a la forma de dar clases y poder dejar en ellos, aunque sea un poquito de huella, ¿no? Ese era el objetivo de mis clases, no tanto el aprendizaje, porque el aprendizaje ellos mismos lo pueden buscar en internet. Toda la información está en internet, todo el conocimiento está ahí en los libros, pero la experiencia que nosotros podemos dejarles, en este caso que la experiencia que pude dejarles, creo que esa era la más valiosa. Entonces espero que lo haya logrado. Digo, algunas retroalimentaciones fueron muy buenas siempre, pero pues también hubo personas a las cuales no pude tener la oportunidad de escuchar su retroalimentación. Esto se los comparto también porque el hecho de estar dando clases me hizo darme cuenta de que me encantaba llegar a más gente, que lo que yo sabía podía transmitirlo a gente diferente, a mi círculo de personas, ¿no? Mis amigos o mi familia. Entonces el hecho de yo pararme enfrente de un grupo de 40 personas, de 12 personas, de 5 personas, o sea, ya me estaba dando cuenta de que me interesaba mucho llegar cada vez a más gente. Entonces esto reavivó el sentimiento, el espíritu de servicio que tengo dentro, ¿no? Entonces, a través de estos años que les estoy contando de mis trabajos, de la experiencia que he tenido, he podido acceder a conocimiento relacionado con las empresas, con el emprendimiento propiamente. He terminado varios libros, he leído montones de artículos, he visto miles de videos, entrevistas, he estado en varios proyectos y he tenido varios emprendimientos. He tenido varios emprendimientos en los cuales he tratado de aplicar lo que voy aprendiendo, y en algunos he tenido mejores éxitos que en otros, ¿no? En algunos quizá por la falta de compromiso o por la falta de recursos, pues se han venido abajo, pero he aprendido de todos y cada uno de ellos. Hasta ahora te he dado una pequeña pincelada de lo que ha sido mi vida y de lo que tiene que ver con cómo me fui desarrollando como persona y como emprendedor también, ya que en los años de la carrera en la universidad me fui dando cuenta de que solito empezaba a hacer cosas que no me pedían. Solito empecé a leer de más, un poquito de más. Solito me empecé a quedar un poquito más horas estudiando, analizando información, preguntándole a gente, mandando correos, buscando artículos, hackeando algunos programas para poder hacer análisis quizá. Entonces, esta es una invitación a que nos pongamos incómodos, en un estado de incomodidad, porque gracias al estar incómodos es la forma en la cual nos podemos mover. ¿Cuáles crees que sean los mejores maestros que has tenido a lo largo de tu vida? Yo alguna vez leí que los mejores maestros de la vida son una cartera vacía, un estómago hambriento y un corazón roto. Y me quedaba pensando mucho el objetivo de que alguien dijera que esas tres cosas podían ser maestros. A mí no le daba sentido a eso, ¿no? O sea, cómo el estar hambriento o cómo no tener dinero podría ser un maestro para mí. Hasta que fui adquiriendo conocimientos de diferentes lugares, fui teniendo experiencias relacionadas con estas situaciones que les acabo de comentar y pues aprendí.
Aprendí a la mala, ahora sí, como dicen, aprendí a la mala de que pues si no tienes dinero no puedes hacer ciertas cosas, de que si no tienes un estómago lleno, que si no tienes la suficiente nutrición en tu cuerpo, pues vas a tener falta de fuerzas, y que si tienes el corazón roto, pues vas a tener la visión nublada, vas a tener los sentimientos negativos en tu vida, ¿no? Y con esto me puse a pensar que en el momento actual que estoy viviendo, yo he configurado, yo he elegido a uno de mis mejores maestros, que es la incertidumbre. La he abrazado como no tienen una idea. Y se fijan, si se van un poco para atrás en el podcast, les comenté que he tenido varios trabajos, que fui maestro, que estuve en una clínica de adicciones, que estuve en varios proyectos en una consultoría, y suena muy padre, suena de wow, este chico sí ha hecho varias cosas en su vida, ¿no? Pero la realidad es que no he tenido nada estable. Han sido trabajos por honorarios, no he tenido como tal un sueldo fijo, no he podido acceder a las prestaciones que puede ofrecer una empresa. Sin embargo, esto también fue forjando un carácter muy resiliente en mi persona. Yo les comento que la incertidumbre para mí es el mejor maestro que pude haber decidido tener en mi vida, porque el no saber qué va a pasar y el no saber qué voy a hacer me han movido y me han incentivado a mover mar y tierra para poder solucionar las crisis que se van presentando en mi vida. Con esto no quiero sonar altanero, no quiero sonar adulador hacia mí mismo, no quiero ser considerado como ningún maestro, como ningún gurú, como nada. No pretendo ni siquiera motivarte. Y teniendo esto en cuenta, quisiera también puntualizar algo muy importante. Yo he aprendido que la gente no puede motivarte. Escuchamos a veces decir que hay que motivar a los empleados, que hay que motivar a la pareja, que hay que motivar a los hermanos, a la familia, que hay que mantenerlos motivados para que mejore su calidad de vida. Pero la realidad es que las personas no pueden motivarte. Cuando mucho las personas pueden inspirarte. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque la motivación nace de adentro. No es algo que puedas meter como si fuera un complemento a tu vida. La motivación es algo intrínseco que tienes en tu ser. Las personas no pueden motivarte. Quizás puedan darte una patada en el culo y puedan moverte, pero muy probablemente ese movimiento que hayas hecho los mismos pasos que hayas hecho los hagas pero para atrás. A veces lo que nos falta es la voluntad. Y esto se los comparto porque mucho tiempo yo estuve bastante desmotivado, aunque escuchaba 1001 audios, veía videos motivacionales, escuchaba compañeros en sus proyectos, en sus empleos donde ganaban dinero, donde iban comprando sus casas, sus carros, y yo pues todavía no. Yo me decía, bueno, es que yo necesito a lo mejor estar como ellos para poder adquirir las cosas que ellos tienen. Pero me fui dando cuenta de que estaba viendo las cosas desde una perspectiva que no era la mía. Estaba viendo la vida como ellos la ven. Entonces, desde que puse atención en ese pequeñísimo punto, pude darme valor para hacer lo que realmente quiero. En gran parte, he tomado decisiones bastante arriesgadas, pero han sido decisiones que me han fortalecido mentalmente, que me han hecho que mis creencias, que mis vulnerabilidades incluso se vuelvan a favor de mí. Y comencé, por ejemplo, en 2018 comencé una consultoría de psicología, la cual por el momento está en pausa debido a que comencé un posgrado, pero esa consultoría está en pausa y es un proyecto bastante interesante que también tengo en mi repertorio. Es una consultoría de psicología que pretende pues que se trabaje en conjunto con otras disciplinas. ¿Para qué? Pues para mejorar a la comunidad, para mejorar a la sociedad que nos ha dado tanto. Y como ese proyecto de la consultoría, ahora con los conocimientos que he adquirido y con la potencia que ha alcanzado mi voz gracias a este podcast, puedo estar un poco más enfocado en lo que me gusta hacer, que es compartir lo que sé.
Este podcast es un parteaguas en mi vida. En primera, porque estoy comenzando a crear contenido a partir de lo que sé. Y en segunda, porque estoy rompiendo varios paradigmas que tenía en mi cabeza, varios miedos que todavía tengo, pero pues estoy tratando de remediarlos, de ponerle solución y de entenderlos, ¿no? El miedo, por ejemplo, a ser un poco más público, ¿no? A que la gente pueda escucharte, pueda criticarte. Y el hecho de ser público también genera, o sea, otros beneficios también. El hecho de que puedas tener un alcance mayor a la gente de la que puedes llegar, que tengas más retroalimentaciones del mercado, que la gente pueda tener interés por lo que tú haces, pedirte algún consejo, pedirte asesoría, trabajar con empresas. Entonces, esto también son los primeros pasos que estoy tratando de realizar para poder acercarme hacia donde quiero llegar, que es el compartir todos los conocimientos que sé y que puedan ser útiles para las personas. Hace algún tiempo recuerdo que estaba escuchando el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Se me quedó muy grabado uno de los 3 puntos en los cuales él profundizó, que era el de conecta los puntos, que para sintetizarlo dice que no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás, y con esto se refería y hacía alusión a su historia personal, en la cual desde que estaba en la universidad comenzó a aprender un poquito de cosas que a él le interesaban, o sea, que para él eran importantes. Él menciona la caligrafía y algunas otras cosas, pero menciona que en ese momento no sabía para qué le iban a servir, pero él lo aprendió porque para él era importante. Entonces sigue contando su historia y menciona que 10 años en el futuro, cuando estaba creando la empresa de Macintosh, dice que gracias al haber estudiado caligrafía, pues pudo crear toda la serie de tipografías de la Mac. Entonces hace una pequeña referencia a que gracias a eso Windows copió la tipografía y pues ahora tenemos tipografías hermosas en los ordenadores, ¿no? En las computadoras. Y esto me hizo reflexionar sobre mi propia vida, ¿no? De cosas que he estado aprendiendo que para mí son importantes, que a lo mejor la gente que me conoce dice, ¿y tú para qué estás leyendo eso? ¿O para qué estás metiéndote en esas cosas, ¿no? En esos proyectos, o por qué estás haciendo determinadas acciones. Y la respuesta es porque yo creo que son importantes, porque yo creo que me van a servir, probablemente no ahorita, pero va a llegar un punto en mi vida donde voy a poder conectar esos puntos, donde voy a poder traer los conocimientos que he adquirido hacia mí, hacia el momento que los requiera, los pueda acomodar de cierta manera y los pueda emplear para mejorar mi situación. Entonces, yo creo que el hecho de que tenga voz en este momento es una fuerza que me está impulsando hacia adelante para que pueda compartirles a todos ustedes lo que sé, lo que siento que puede hacer la diferencia en sus empresas, lo que siento que puede incentivarlos, inspirarlos a que se muevan, a que nos movamos juntos. Entonces, quiero cerrar este episodio de podcast agradeciendo también a la audiencia que nos está escuchando en diferentes partes pues ahora sí puedo decirlo, del continente. Nos escuchan gente de Estados Unidos, de aquí de México principalmente, pero también nos escuchan de Argentina. Entonces, he estado viendo, gracias a las benditas estadísticas de las plataformas, que pues hay gente que está escuchando, ¿no? Gente que estamos alcanzando gracias a estos esfuerzos que realizamos. Y creo, y bueno, disculpen si a veces me escuchan hablar en plural, ¿no? Como estas cuestiones que alcanzamos o que hacemos. Pero he aprendido algo muy importante y tiene que ver con una pequeña frase que les quiero dejar ya nada más para terminar. Solos llegamos más rápido a nuestro destino, pero acompañados llegamos mucho más lejos. Entonces, el hecho de sentirme que estoy trabajando en una comunidad, que estoy siendo útil para alguien, o sea, para otro que no sea yo, siento que eso me da una satisfacción enorme al terminar el día. Son esas ganas que me hacen quedarme desvelándome, editando el podcast, o leyendo, o escuchando otros audiolibros, quizá otros podcasts. Son el incentivo que me lleva a moverme, a ponerme incómodo y a no querer estar en el mismo lugar en el que estuve ayer. Entonces, pues los invito a reflexionar sobre eso, sobre el hecho de que
Si miran para atrás, si miran el día de ayer, muy probablemente no sean la persona que son el día de hoy. Y hay que tener eso en cuenta porque muchas veces nos sentimos estancados o quizá desmotivados. Pero si no necesitamos ver, por ejemplo, la historia de Steve Jobs o de Elon Musk para sentirnos inspirados, para ver que ellos han hecho cosas grandísimas para la humanidad. Creo que a veces basta solamente con repasar un poco de nuestra historia para darnos cuenta de que lo que hemos pasado nos ha convertido en mejores personas de las que fuimos, y que el día de hoy podemos tener esa conciencia y ese gran sabor de boca de que lo que hemos hecho nos ha fortalecido como personas. Entonces, pues sin más, les recuerdo, esta es una nueva sección del podcast que se llama Pienso, luego emprendo. Vamos a abordar temas de psicología, de desarrollo humano, de talento humano, de inteligencia emocional, de habilidades sociales, cosas que tanto a ti como a mí nos puedan hacer mejores. Y pues un poco más, ¿no? Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta acá. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas, y pues hasta la próxima. Chao.